que conocemos hasta el momento. Y esos son algunos Curso de cálculo diferencial. Y en esta sesión vamos a ver un tema que es muy importante, que se conoce como regla de la cadena. Y es un procedimiento fundamental para poder llevar a cabo la derivación de funciones que tienen cierta complejidad. Y vamos a empezar con un ejemplo, que es esta función que tenemos en pantalla. F de x es igual con la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Antes que nada, vamos a recordar brevemente lo que conocemos hasta el momento, y esas son algunas de las reglas básicas para llevar a cabo derivación de algunas funciones matemáticas, sobre todo de unas funciones algebraicas y algunas funciones trascendentes como son la exponencial, la logarítmica y las funciones trigonométricas, por lo menos las formas más habituales de derivación. Y si nosotros observamos estas reglas que están aquí planteadas, por ejemplo, la regla del producto, la regla del cociente, la de la potencia, etcétera, podemos observar que no existe una manera directa de poder llevar a cabo este proceso de derivación. Entonces, aquí nos vamos a apoyar de un tema para poder resolver ese tipo de derivadas, de funciones con cierta complejidad. Nos vamos a apoyar de algo que se conoce como regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Bueno, muchas funciones matemáticas las podemos visualizar como funciones que están compuestas por otras funciones matemáticas. Algunas de ellas, o al menos en principio, funciones relativamente más sencillas. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Si nosotros tenemos una función, vamos a llamarle g de x, igual con x a la cuarta potencia, de acuerdo a las reglas de los exponentes, nosotros podemos expresar el exponente de esta función de la siguiente forma. 2 por 2 nos da 4 y entonces es posible definir que x al cuadrado a su vez está elevado al cuadrado. Y entonces lo que se encuentra dentro del paréntesis es otra función, es una función a la cual nosotros vamos a denotar con u, y u pues, es igual a x al cuadrado, y por lo tanto g de x ahora sería una función u que está elevado a su vez al cuadrado. G de x ahora es g de u, pero al final de cuentas, como u es una función de esta variable x, en última instancia, y sin problema alguno, g pues sigue siendo una función de x, solo que estamos utilizando una forma de visualizar esta función para visualizarlo como una función compuesta por una función al menos más sencilla. Eso es una función compuesta. Esta es la manera de notar que una función a su vez depende de otra función. Y precisamente la regla de la cadena nos va a ayudar a resolver derivadas de funciones compuestas. Aquí no hay ningún problema porque nosotros sabemos que la derivada de esta función g' de x, pues es simple y sencillamente 4x al cubo. Hasta el momento yo tengo dos funciones, una de ellas es u, que es x al cuadrado, y la otra que es g, y que es u al cuadrado. U depende de x, y g, pues depende de u. Así lo hemos definido, estamos utilizando una función auxiliar, por llamarlo de alguna forma, que nos permite definir una función compuesta por una función más sencilla. Bueno, y observamos que podemos derivar sin mayor problema. Entonces, la derivada de la función u con respecto a su variable, que en este caso es x, es igual con 2x, y la función g, al derivarla
con respecto a la variable u, pues es igual 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo dos derivadas y las voy a multiplicar. Entonces voy a multiplicar la derivada de g con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y observo que estos términos se cancelan, dado que uno se encuentra en el numerador y el otro en el denominador de estos respectivos cocientes o razones de cambio. Por lo tanto, lo que me queda es la derivada de g con respecto a x, que por definición, pues es g', la primera derivada de la función g. Entonces multiplico lo que obtuve, es decir, g' de x es igual a 2u por 2x, son las dos derivadas que acabo de obtener. De acuerdo a las reglas que conocemos, aquí tendríamos 4u por x. Pero, al final de cuentas, es importante que la derivada sea expresada en su variable original, que en este caso es x, y por lo tanto realizo la sustitución. Yo hice, porque así lo definí, una sustitución donde u es igual con x al cuadrado. Simple y sencillamente lo sustituyo aquí. Y entonces tendríamos 4 por x al cuadrado por x. De acuerdo a las reglas de los exponentes, esto es 4x al cubo. Entonces nosotros llegamos al mismo resultado que la derivación directa, pero a través de auxiliarnos de otra función. En este caso, una función u igual con x al cuadrado. Esto que está aquí se conoce como la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque estoy encadenando derivadas de funciones que dependen a su vez de otras funciones. Y ese es el procedimiento con el cual yo voy a resolver derivadas que son relativamente más complejas, que obviamente este primer ejemplo que acabamos de mencionar. Volvemos a la primera función que se mencionó al inicio de esta sesión. F de x es igual con la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y como se mencionó inicialmente, no existe una regla directa para poder llevar a cabo la derivación de esta función matemática. Por lo tanto, es necesario emplear el método de la regla de la cadena para obtener la derivada. Y aquí tenemos que visualizar cómo está compuesta esta función. Y si observamos lo que existe dentro de la raíz, nosotros tenemos una estructura matemática algebraica relativamente sencilla. Y a partir de esto vamos a definir una función, la cual denominamos u, que es igual con x al cuadrado más 1. U depende de x y por lo tanto, una vez que nosotros llevamos a cabo la sustitución, entonces la función f ahora va a depender de u y u a su vez de x. En última instancia, f sigue siendo una función de x. Pero esto nos va a facilitar el proceso de derivación de esta función. Tendríamos la raíz cuadrada de u, que utilizando una notación de exponente sería u a la 1 medio. Entonces tenemos dos funciones, esta que está aquí, y la función f, que depende de u, y que podemos derivar sin mayor problema. Si nosotros aplicamos las reglas básicas de derivación, pues tendríamos 1 medio de u a la 1 medio menos 1. Esto nos daría 1 medio de u a la menos 1 medio. Y por lo tanto, esta derivada, la derivada de f con respecto a u, sería 1 sobre u a la 1 medio. Y en este caso, al derivar a la función u con respecto a x, tendríamos simple y sencillamente 2x. A partir de la regla de la cadena, nosotros vamos a multiplicar las dos derivadas
que acabamos de obtener y por lo tanto la primera derivada de esta función sería el resultado de multiplicar la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Estos términos se eliminan y tendríamos df con respecto a x, que por definición es la primera derivada, que es lo que estamos buscando inicialmente. Y bueno, ya tenemos nuestras derivadas, entonces f' de x es igual con 1 sobre u a la 1 medio por 2x. Esto nos da como resultado 2x sobre u a la 1 medio. Aquí una disculpa, faltó el 2 aquí. Ese 2 proviene de esta fracción. Y entonces estos términos se eliminan y simple y sencillamente tendríamos x sobre u a la 1 medio. Esta ya es la derivada de la función. F' de x es igual con x sobre u a la 1 medio, pero tenemos que dejar a esa nueva función, que es la derivada, en términos de la variable original, sabiendo que u es x al cuadrado más 1, simple y sencillamente sustituimos aquí, y entonces la primera derivada sería x sobre x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, que podemos colocarlo con la notación de raíz, y entonces la primera derivada estaría definida como x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Aquí, para poder resolver esta derivada de esta función, nosotros empleamos lo que se conoce como la regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Cuál es la definición de la regla de la cadena? La definición de la regla de la cadena establece que si una función f está compuesta por una función g que depende de la variable x, al derivar esta función con respecto a x, es simple y sencillamente la primera derivada de esa función por la derivada de la función g de x. En otra notación, pues tenemos a la derivada de f con respecto a g o la derivada de g con respecto a x. Y por lo tanto, esto, por definición, sería la primera derivada de la función f, que en última instancia depende de esta variable. Vamos a ver otro ejemplo sobre la aplicación de lo que es la regla de la cadena. En este caso, nuestra función es la función h, que está definida a través de tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. La función seno tiene como argumento la función coseno, y a su vez la función coseno tiene como argumento otra función trigonométrica que es la función tangente. Y la función tangente tiene como argumento a la variable x. Entonces es una función compuesta a su vez por otro par de funciones trigonométricas. En este caso, la sugerencia, sobre todo cuando los estudiantes tienen todavía poca experiencia en este tipo de operaciones de derivación, es recurrir nuevamente pues, a nuestras reglas para derivar las formas básicas. Y en este caso, pues tenemos que tener en consideración las formas de derivación de funciones trigonométricas. Aquí tenemos a la función seno, coseno y tangente, que es lo que nosotros podemos observar aquí. Vamos a seleccionar estas tres reglas. Y las vamos a emplear para resolver este problema que está aquí. Entonces, vamos a hacer, en este caso, dos sustituciones. La primera de ellas es la siguiente. Nosotros observamos que la función coseno sería nuestra función u, en este caso sería el coseno de la función
tangente de X. Así como está definida, U depende directamente de X, pero no podemos aplicar la regla, en este caso la número 15, porque el argumento de la función coseno es pues otra función trigonométrica. Entonces tenemos que utilizar nuevamente otra función que vamos a definir como W, y esta va a ser la función tangente de X. Entonces, si llevamos a cabo esta sustitución, la función U estaría definida como el coseno de W. La función W, a su vez, es tangente de X. U depende, en este caso, de W. W depende de X. Y si hacemos la sustitución de U en la función H, lo voy a colocar de este lado, pues H, entonces sería el seno de U. H, en este caso, es una función que depende de U. Así hemos definido estas funciones que nos van a auxiliar precisamente para derivar esta función trigonométrica compuesta. Algo que es importante señalar es que cuando nosotros hayamos hecho una elección de una función para definirla como una función compuesta en términos de otras funciones, las últimas funciones que nosotros obtenemos de esas sustituciones, en este caso U, W, etcétera, deben de ser funciones que se deriven directamente. Por ejemplo, en este caso, si nosotros derivamos a U con respecto a la variable W y vemos la regla número, en este caso la regla número 14, observamos que el resultado sería el seno menos el seno de W. Por otro lado, la derivada de la función W que depende de X sería simple y sencillamente la secante cuadrada de X, y la derivada de H con respecto a U sería el coseno de U. Entonces tenemos esas tres derivadas que pudimos obtener de manera directa y de manera simple, y vamos entonces a multiplicarlas, y las vamos a multiplicar en el siguiente orden. La derivada de H con respecto a U por la derivada de U con respecto a W multiplicado por la derivada de W con respecto a X. Si nosotros observamos, estos términos los podemos eliminar y lo que nos quedaría sería la derivada de H con respecto a X, que por definición pues sería H' de X, la primera derivada de la función H. Lo que tengo que hacer a continuación pues es simple y sencillamente las multiplicaciones aquí definidas. Entonces la primera derivada sería el coseno de U por, aquí coloco el signo negativo, menos el seno de W, y finalmente por el resultado de derivar la función W, que sería la secante cuadrada de X. Sin embargo, pues tenemos que definir esa primera derivada en términos exclusivamente de nuestra variable, que es X, y por lo tanto tenemos que sustituir. Si yo sustituyo U aquí, entonces tendría H' de X es igual a menos el coseno de U, pero U, por definición, el siguiente paso es definir a la primera derivada en términos de su variable original, y en este caso pues vamos a hacer la sustitución de U y W respectivamente. Primero empezamos con la función U, que por definición sería el coseno de W. Entonces tenemos que es menos el coseno del coseno de W, que multiplicamos por el seno de W, y eso a su vez es multiplicado
por la secante cuadrada de x. Sin embargo, nosotros también definimos la función w, que en este caso es tangente de x, y por lo tanto, la primera derivada de esta función sería menos el coseno del coseno de la tangente de x por el seno de la tangente de x por la secante cuadrada de x. Al final todo está definido en términos de la variable original, que es x. Nos auxiliamos de dos funciones u y w para poder llevar a cabo este proceso de derivación, y en este caso hemos aplicado la regla de la cadena en una y en dos ocasiones, porque así fue definida la función. Una función compuesta por otra función que a su vez está definida por otra función trigonométrica. En el siguiente ejemplo tenemos una función algebraica, que en este caso está definida como x al cubo menos 5x, y todo esto está elevado a la octava potencia. Para derivar, para obtener la primera derivada de esta función, pues tendríamos como alternativa expandir el polinomio, es decir, tendríamos que hacer las operaciones algebraicas indicadas. En este caso sería multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis en 8 ocasiones. Como alternativa tenemos la posibilidad de expandir el polinomio mediante las multiplicaciones definidas para lo que se encuentra dentro del paréntesis. Sin embargo, pues sería un proceso bastante tedioso, complicado, sobre todo también con muchas posibilidades de que se cometa un error. Entonces, la regla de la cadena nos va a facilitar de manera enorme el poder llevar a cabo la derivación de una función de este tipo. Y nuevamente, pues tenemos que definir a nuestra función u, que en este caso sería x al cubo menos 5x, u depende de x, y nuestra función f ahora va a ser una función que dependa de u, obviamente u depende de x, y estaría definida simple y sencillamente como u a la octava potencia. La derivada de ambas funciones es muy sencillo. En el caso de la función u, la derivada de u con respecto a x sería 3x al cuadrado menos 5, y la derivada de f con respecto a u sería 8 veces u, y su exponente desciende en una unidad, elevado a la séptima potencia. Si aplicamos la regla de la cadena, es decir, multiplicar estas dos derivadas que acabamos de obtener, pues vamos a encontrar a la derivada que estamos buscando, de f con respecto a u por du con respecto a x. Estos términos se eliminan y por lo tanto estamos obteniendo la primera derivada de nuestra función en su variable original, que es x. Como ya tenemos los resultados de esas derivadas, lo único que tenemos que llevar a cabo es la multiplicación definida por la regla de la cadena. Entonces, esa primera derivada sería multiplicar 8 veces u a la séptima potencia por 3x al cuadrado menos 5. Y finalmente, esta primera derivada, definida en términos de x, sería 8 veces u. U sabemos que es x al cubo menos 5x a la séptima potencia por 3x al cuadrado menos 5. Y esta es la primera derivada de esa función algebraica. Es una función algebraica pues grande, es un polinomio bastante extenso, pero no es necesario llevar el álgebra
respectiva para poder llevar a cabo la derivación, obtener la primera derivada. Y lo podemos hacer de una manera muy sencilla si aplicamos la regla de la cadena. El último ejercicio que vamos a ver en esta sesión es f de x igual con el seno cuadrado de x al cuadrado. Si cambiamos un poquito la manera en que estamos representando esta función, es la función trigonométrica seno, cuyo argumento es x al cuadrado, y a su vez está elevado a la segunda potencia. Bueno, aquí observamos que nuestra función u sería el seno de x al cuadrado, como está definida de esta manera. U depende de x, sin embargo no podemos aplicar directamente la regla de derivación para la función seno. ¿Por qué? Porque tenemos el argumento otra función, en este caso una función algebraica, que es x al cuadrado. Pero sin problema alguno, nosotros definimos w depende de x, la derivada de w con respecto a x es simple y sencillamente 2x, lo hicimos de una manera muy sencilla, y en este caso, entonces, u sería una función a su vez de w, sería simple y sencillamente el seno de w. Aplicando la regla de derivación para la función seno, nosotros sabemos que la derivada de u con respecto a la variable w sería el coseno de w, y finalmente u nos define a su vez a f como una función de u. En este caso, esa función sería u al cuadrado. La derivada de f con respecto a u, simple y sencillamente sería 2u. Entonces tenemos tres derivadas, 1, 2 y 3, y al multiplicarlas, nosotros vamos a multiplicar la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a w por la derivada de w con respecto a x, vamos a obtener la primera derivada de la función en su variable original, f' de x. Obviamente ya tenemos aquí las derivadas respectivas, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlas. Entonces la primera derivada de esta función f de x sería el coseno, perdón, sería 2u por el coseno de w por 2x. Tenemos que sustituir tanto a u como a w para que queden en términos de la variable x. Entonces sustituimos primero a u. Entonces esta primera derivada sería, bueno, sería 4 veces u. U sería el seno de w que multiplica por el coseno de w y por x, es la x que permanece aquí. Y finalmente sustituimos a w, w es x al cuadrado. Entonces la primera derivada de esta función sería 4 veces el seno, cuyo argumento sería x al cuadrado por el coseno de x al cuadrado por x. Esta sería la primera derivada de esta función que pudimos obtener a través de la regla de la cadena. Está definida en esta parte de la pizarra. Con eso concluimos esta sesión. El objetivo fue explicar, sobre todo utilizando ejemplos de funciones algebraicas y trigonométricas, el empleo de la regla de la cadena como una manera relativamente sencilla de derivar funciones con relativo grado de complejidad. Funciones que están a su vez compuestas por funciones más sencillas.